Muy bien. Ajá. Aquí está el tema del día de hoy, la población urbana. Yo creo que el año pasado también tocamos esto así un poquito, así que vamos a hacer un recordaris. El espacio urbano, dice, es el paisaje propio de los núcleos urbanos, también denominado ciudad. Los rasgos característicos del espacio urbano son su población numerosa, su extensión y su mayor dotación de diferentes tipos de estructuras. Es el lugar donde se concentran las instituciones públicas, los centros bancarios, la industria o los servicios. En ese sentido, agua, alcantarillado, teléfono, alumbrado público, entre otros. Sí, Salvador. Miren, chicos, últimamente, y eso quisiera que ustedes lo entiendan bien porque a veces confundimos, ¿no? A veces llegamos a la universidad, llegamos a grados superiores y tenemos una idea equivocada de las cosas. Últimamente hemos escuchado mucho sobre la diferencia entre la gente del pueblo, llamada así, y la gente de la ciudad, o los ricos, ¿no? Resulta que nos han denominado ricos a nosotros y yo no sé cuántos de ustedes son millonarios, ¿no? Creo que ninguno somos millonarios. Estamos muy lejos de ser millonarios, ¿no? Ni siquiera somos milenarios. Bueno, entonces, la gente de los lugares rurales se queja de que nosotros tenemos privilegios, ¿no? Si el de la ciudad tiene privilegios porque yo no tengo agua, porque yo no tengo luz, porque yo no... Bueno, es verdad hasta cierto punto que tenemos, por vivir en la ciudad, aquí dice, ¿no? ¿Qué hay en la ciudad? Está la mayor... Una, hay más gente. Entonces acá hay más trabajo, entonces acá hay industria, entonces aquí se necesita electricidad, todas esas cosas. Entonces las empresas mismas comienzan a dotar de esto, ¿no es cierto? Hay más edificios, más estructuras, hay centros bancarios, desde acá salen los servicios de agua, esas cosas. Entonces, a más cerca tú estás de eso, lógicamente, más fácil te va a ser acceder a eso. Pero si tú estás en un pueblito, pues de Ancabamba, ¿no? Lejísimos, no es tan fácil que llegue hasta allá todos los servicios. Entonces, esto es normal, no solamente pasa en el Perú. Algunos tratan de decir, sí, que acá el pobre es olvidado, el pueblo, el campesino. No es que sea así, es en todo el mundo. Si ustedes, a menos que sean países pequeñitos donde no hay pues esa diferencia. Por ejemplo, Japón es un país que es del tamaño de Lima nada más. Es muy pequeñito, ¿no? Y en Japón hay industrias, todo eso, y entonces como ellos mismos han puesto mediante las empresas todos los servicios, alcanza a todos. Pero si ustedes se van a China, que es un país muy rico supuestamente, que le hace la competencia a Estados Unidos, y a veces Estados Unidos es más rico, y a veces China es más rico, y a veces Estados Unidos es más rico, y a veces China es más rico, bueno, ellos tienen un montón de gente pobre, un montón de gente sin luz, sin agua, sin teléfono, porque viven lejos y ustedes miren el tamaño de China. China es un país gigante, ¿no es cierto? Entonces, esto de que las zonas rurales, la gente es discriminada, despreciada, no es así. Es que para llegar a ellos es mucho más difícil. Por ejemplo, ahorita se está vacunando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde llegan las vacunas? ¿El avión dónde baja? Viene al aeropuerto de aquí de Lima o del Callao. Entonces llega a un centro de almacenaje donde están las refrigeradoras necesarias para la vacunación. Pero todo eso no hay vamos a poner en un pueblo que se llama Ilave, ¿no? O en Chota, o en Huancabamba. No hay eso. Entonces, es más difícil que llegue hasta allá las vacunas porque tienen que crear lugares especiales, porque tienen que llevarlos en otro vuelo, porque a veces tienen que ir no hay aeropuerto, entonces tienen que ir en helicóptero, no tenemos tantos helicópteros, entonces tienen que ir en carretera y a veces las carreteras son tipo trocha. Ese es el problema, ¿no? No es que esa gente, nosotros hayamos dicho, ah, no existen. No, 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 para nada. Es que es más difícil. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Intentar
acortar, ¿no? Poner carreteras, poner aeropuertos cerca, pero no se puede poner un aeropuerto en cada ciudad, por ejemplo. Entonces, eso de que ellos son olvidados hasta cierto punto no es verdad, ¿no? Sino que es más difícil llegar y nosotros estamos más cerca. Es por eso que yo estoy seguro que la mayoría de los papitos de ustedes ya se vacunó, ¿no es cierto? La mayoría, que tienen entre 40 años. Así. Entonces, no es porque sus papás acaso son privilegiados, son ricos, son gente honorable. No, son personas comunes y corrientes como yo, ¿no? Que a mí ya me han puesto la primera dosis. Entonces, es porque estamos más cerca, es porque la mayor cantidad de vacunas está acá en Lima, porque aquí llega, porque acá hay refrigeradoras para tenerlas. Es así. Entonces, si la gente de esos lugares no tiene acceso, es porque es difícil, ¿no? Viven en la altura, viven en la selva, viven cruzando un río, viven en un cerrito alejado que ellos han elegido vivir ahí. ¡Wow! Entonces, no es tan fácil, ¿ok? Dice acá, las personas viven en grandes aglomeraciones, hablando de acá de la ciudad, ¿no? De vivienda, como los edificios y conjuntos habitacionales o residenciales. Predominan los centros comerciales, las vías de transporte público, los aeropuertos y los centros de entretenimiento. Sus áreas verdes son reducidas como los parques, que son en espacios públicos de descanso y recreación. ¿Qué pasa en la ciudad? Que en la ciudad hay mucho, por ejemplo, mucho mall, ¿no? Mucho mall, Plaza San Miguel, Plaza Lima Sur, que tenemos un montón de sitios así, ¿no? Puro cemento. También hay eh, pistas, el trébol, carreteras, la mayor cantidad de áreas en la ciudad de cemento, ¿no? Sin embargo, en las zonas rurales, ¿qué es? Es vegetación, es tierra. Entonces, aquí carecemos un poco de eso, de tal manera que cuando vamos a un parque nos parece bonito, ¿no es cierto? Cuando vamos al Parque de las Leyendas, a Huachipa, o a un parque grande, un parque zonal, donde haya piscina, eso, eh, es algo diferente, ¿no? Hay áreas verdes y nos sentimos bien. Bueno, es porque aquí en la ciudad hay poco de eso. Hay muchos edificios, ¿no? ¿Se han dado cuenta la cantidad de condominios que ahora hay? Antes no había entonces esos condominios y ahora pues en un condominio hay 300 casas, ¿no? Donde antes cabían 20, ahora caben 300 porque son chiquitas y una encima de otra, encima de otra, encima de otra y hay edificios de 10 pisos y en cada piso 20 casas y wow, entonces tenemos 200, 300 casas, ¿no es cierto? Esas son características de la ciudad, ¿no? De la ciudad. ¿Qué más hay? Hay centros de entretenimiento, hay supermercados, hay lugares pues donde venden autos, donde venden computadoras, muchos lugares así. Eso es lo que nos está diciendo. Así es la ciudad. Así es el espacio urbano. ¿Qué otras características? Se ubican en lugares con condiciones favorables para el abastecimiento de agua, acceso a vías de comunicación, suelo apto para construcciones, recursos energéticos, etc. ¿No? Estamos ubicados en una zona donde hay todo eso. Dependen de los espacios rurales que los abastecen de productos para el consumo diario. Aquí en el Callao, ¿alguien conoce por su casa un lugar donde siembren papa o donde siembren choclo o donde siembren habas? No, no es cierto. No. Entonces, ¿dónde hay eso? En las zonas rurales. Ellos abastecen a la ciudad, ¿no? Va gente, les compra a ellos y ellos vienen y lo venden aquí. Entonces, nosotros dependemos de las zonas rurales en cuestiones de alimentos, ¿no? Ninguna papa que ustedes compren en el mercado es papa chalaca, ¿no? Toda es papa yungay, papa negra, papa blanca, papa rosada, que viene de otras zonas del Perú, porque para sembrar papas se necesitan grandes extensiones de tierra, ¿no? En tu sala tú no puedes decir voy a sembrar papa porque te saldrán 2 papas en un año y eso es, ¿no? Si es que acá el clima te da. Otra, dice, las ciudades tienen su propia cultura particular
que determina sus costumbres, quehaceres y modos de vida. Por ejemplo, ¿qué hace un chico de la edad de ustedes ahorita para divertirse? A ver, ¿qué haces, Adrián, tú para divertirte? ¿Cuál es tu hobby después de los estudios? A veces dibujo o juego con mis primos que hacen clases aquí también, o pues veo tele o juego videojuegos. Muy bien. A ver, Yamile, ¿tú qué haces para divertirte cuando no tienes que estudiar y hacer esas cosas? Pero eso yo juego con videojuegos con mis amigos o con mis primos. Muy bien. A ver, Alicia me levantó la mano. Lo que me gusta hacer es escribir, escribir libros y ver televisión, escuchar música y dibujar. Y, Ya y está, muy leer. bien. Muy bien, muy bien. A ver, dos más. Santiago y después Angeli. Profesor, a mí me gusta jugar videojuegos y pintar. Muy bien. A ver, Angeli. Yo con mis hermanos algunas veces escucho y juego. Muy bien, miren, chicos, las costumbres que tenemos en la ciudad son diferentes a las que tienen en el área rural, ¿no? Entonces, acá como tenemos luz todo el día, como tenemos acceso al internet, pues podemos jugar videojuegos online, podemos escribir, pintar, porque tenemos un buen foco, ¿no? Un buen sistema de luz. Bueno. En zonas urbanas es distinto. Allá, pues, hacer juegos online, quizá... Ah, muy bien, Yamile me dice que escuchar música también le gusta. Eh, entonces, quizá allá, ¿qué hacen? Bueno, pues allá encuentran maneras de jugar como nosotros jugábamos a la antigua, ¿no? Con juegos, qué sé yo, hacen columpios, juegan, hacen deportes, ¿no? Quizá a veces se divierten más sanamente que nosotros que estamos todo el día jugando, ¿no? Quizá ellos tienen una mejor hasta condición física porque están corriendo. Por ejemplo, los niños desde adolescentes ya comienzan a trabajar con sus padres, ¿no? Ya comienzan a irse al campo a sembrar, ya comienzan a pescar, ya comienzan a saber laborar. Nosotros acá en las ciudades, los niños y los adolescentes, el 99% no trabaja, ¿no? Se dedica a sus estudios. Entonces, acá podemos ver televisión y tenemos cable y tenemos 100 canales para escoger y nos aburrimos, ¿no? Sin embargo, allá no hay cable. Entonces llega la señal de una antena, ¿no es cierto? Y agarra 3, 4 canales si es que tienes luz y si es que tienes televisión. Entonces, las costumbres son muy diferentes hablando desde niños, ¿no? Ni hablar los adultos. Acá nadie trabaja, ninguno de sus papás trabaja pues sembrando cebolla, ¿no? O recogiendo maíz. No, no, quizá pueden venderlo, eso sí, pero no lo siembran, no lo recogen. Entonces, sin embargo, acá pues se trabaja en empresas, manejando taxi, vendiendo comida, etcétera, etcétera. Entonces, las costumbres también van a ser de acuerdo al lugar donde yo estoy, ¿no? Si yo vivo, por ejemplo, Alicia, Alicia, ahí donde estás, ¿hace calor o hace frío? Hace de los dos y llueve y llueve de verdad, porque en Lima, sin ofender, solo garúa, pero aquí llueve. Hace frío y después hace calor en algunos días. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si a Alicia se le ocurre, pues, el día que hace frío, o como acá, ¿no? Por ejemplo, ahorita acá, ¿qué está haciendo? ¿Frío o calor? Frío, ¿no? Entonces en la noche ha hecho viento Frío. estos días. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre salir a vender marcianos, ¿no? A las 8 de la noche. ¿Cuántos marcianos me van a comprar? Nada, me voy a regresar. Ya ni marciano va a ser refresco porque seguro todo se me agua, ¿no? Bueno, o si cuando hace calor se me ocurre salir a vender chocolate caliente. Nadie me va a comprar, no me lo voy a tener que comer yo solito. Bueno, así es. Entonces, las costumbres que tenemos también tienen que ver con el lugar donde estamos, con la vida que tenemos. Por ejemplo, Angeli me dice que a ella le gusta jugar un videojuego que se llama Friday Night.
funking y escuchan canciones. Muy bien. Tenemos costumbres citadinas, ¿no? Alguien me decía, yo le contaba a alguien que cuando yo era niño, yo vivía en Chiclayo, que es un lugar, no es pueblo, pero es provincia, y sí me iba a pueblitos, y en estos pueblitos, pues tú pasabas por ahí y caía tamarindo de los árboles, ¿no? Y entonces tú cogías el tamarindo que estaba en el piso y te lo comías, y era rico. O te ibas con un palo había unas chacras y había unos árboles que tenían mangos y tú golpeabas y caían. Entonces te comías tu manguito, ¿no? Recién del arbolito. Y la gente agarraba la vaca y la estaba ordeñando y tomaba leche directo de la ubre de la vaca, ¿no? Aquí nadie hace eso. Pues si yo le digo, oye, tú de niño has ido y has tirado mangos del árbol, ustedes me van a decir, ¿qué? Yo, no, eso no pasa acá, ¿no? Acá no vemos árboles de mango, de tamarindo, no vemos vacas por la calle y tomamos leche directo de su ubre, ¿no? Sino acá pues compramos el tarro de leche, compramos en el mercado pues los mangos por kilo, ¿no? Entonces las costumbres también son distintas entre lo que es la urbe y Keila me dice que ella sí me compraría marcianos. Sí, pues, pero poquitos, ¿no? Por ejemplo, Keila me compra, pero ¿cuántos más están dispuestos a comprar marcianos en la noche con frío? Casi nadie. A ver, vamos a terminar con esta primera parte. Recuerden que mañana la terminamos. Dice, mayor población urbana. La vigencia de uno u otro tipo de población, uy, alguien me rayó por ahí, ya, ha sido cambiado con el transcurso del tiempo debido a factores políticos, sociales y económicos. Hasta la Edad Media prevaleció en el mundo el espacio rural, porque la principal actividad económica era la agricultura. Con el paso del tiempo, la población se fue concentrando en las ciudades debido a la falta de empleo en el campo y al importante crecimiento de la actividad industrial. En el Perú, desde el censo de 1961, existe la prevalencia de la vida urbana. En la actualidad, alrededor del 74% de la población peruana vive en las ciudades. Es decir, que tenemos solo un 26% de gente que vive en zonas rurales y la mayor cantidad vive en zonas urbanas como nosotros. Eso quiere decir que la brecha también se ha achicado, ¿no? Hasta hace años era diferente, porque nos está contando pues que como antes, ¿cuáles eran las actividades? Era la agricultura, ¿no? La agricultura, la ganadería. Entonces la gente no tenía problema de vivir en campos, ¿no? Era su lugar de trabajo realmente. Pero ahora ya no. Entonces ahora, si yo estudio para secretaria, no soy secretaria pues de la chacra, ¿no? Allá hay gente que sabe trabajar eso. Si yo estudio para, qué sé yo, para, eh, hace- eh, a ver, otro empleo, contador, no soy contador de papas, ¿no? Soy contador de una empresa. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? Para eso, por ejemplo, hay gente que vive en las zonas rurales que manda a sus hijos, vamos a poner un señor que tiene sus chacras, que tiene sus tierras, y él manda a su hijo acá a Lima para que estudie ingeniería, agrícola, ¿no? Entonces él viene, estudia acá y regresa a su zona y puede hacer crecer el negocio familiar, puede hacer que les vaya mucho mejor. Bueno, la mayor cantidad de gente quiere vivir en ciudad, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto, la mayor cantidad de gente quiere vivir en ciudad. Muy bien, mañana vamos a terminar con el tema, chicos, porque ha corrido la hora. Profesor, Sí, Santiago, dime. profesor, hoy día va a haber ficha, profesor. No, Santiago, recuerden que la ficha la dejo Es siempre mañana. Es el mañana, Santi. miércoles. Muy bien. Ok, gracias. Como ya Santiago me acaba de hablar, ya le pongo presente. A ver, Daniela Cortés. ¿Está Danielita? ¿No está Daniela? Estoy medio agripado, chicos. No sé si lo han notado. Bueno. A Yo lo ver. veo normal, profe. Danaí Díaz. Presente, profesor. Daniel Díaz. Presente, profesor. Sharon Divisia. Presente. Daniel. Ah, ya, Danilo, ya.
Ya no está con nosotros, ¿verdad? A ver, Gabriela Farfán. Presente, profesor. Fabio Figueroa. Presente. Sandro Figueroa. Presente. Yamile Flores. Presente. Francisco Flores. Presente. Micael Fretel. Presente. Fabricio García. Presente. Angeli Luca. Presente. Adrián Matute. Presente. Valentina Mercado. Presente. Alicia Navarrete. Presente. Keila Navarro. Presente. Esteban Neira. Presente. Mateo Palomino. Adriano Prudencio. Presente, profesor. Adrián Soto. Presente. Y Salvador Valdivieso. Presente, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Mañana temprano, a primera hora. Levántense temprano para... Nuestras mejores caras de sueño. Profesor. Cuídense, profe. chicos. Hasta mañana. Chao.